El Evangelio está lleno de ejemplos de sanación interior, como la de la sanación de Pedro, que estaba herido en su memoria por su triple negación y que Jesús sanó haciéndole hacer una triple profesión de amor en la misma escena al lado de una brasa encendida. Vemos también el ejemplo de los discípulos de Emaús, que es un ejemplo de sanación interior muy completa, muy hermosa. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, leemos en el versículo 13, que aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba de 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, Jesús en persona se apareció en medio de ellos. Jesús que acababa de resucitar. Pero sus ojos estaban retenidos, eran incapaces de reconocerlo. Ellos estaban tan heridos en su corazón por la muerte de Jesús, que la tristeza los estaba cegando. Eso le pasa mucho a personas que están tan heridas que son incapaces de reconocer las cualidades de su esposo o de su esposa o de un hijo, por la mucha herida que tienen. Ellos estaban tan heridos en su corazón que sus ojos eran incapaces de reconocer a Jesús. Y Jesús les dijo: ¿de qué discutían entre ustedes mientras van andando? Y ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que en estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días desde que esto pasó. Los discípulos de Emaús le estaban dando una clase de cristología al mismo Jesús y no se daban cuenta que estaban hablando a Jesús y le contaban todo lo de Jesús y estaban tan desanimados, decían: esperábamos que Él iba a ser el liberador de Israel. Ya no tenían más esperanza, lo habían visto morir en la cruz del Calvario, estaba enterrado y ya ellos no tenían más esperanza. Y entonces dijeron: el caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Cuentos de mujeres, ¿verdad? Según ellos no lo creían. Y fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre Él en todas las Escrituras. Jesús, caminando con ellos, le iba recordando todo lo que había dicho la Sagrada Escritura sobre el Mesías, y avanzaban, caminaban, y al acercarse al pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de que iba
seguir de largo cuando llegaron a la casita de Emaús. Pero ellos dijeron, no, quédate con nosotros, la noche está cayendo, quédate. Y Jesús entró en la casa con ellos, se sentó en la mesa a comer y tomó el pan, lo bendijo, lo rompió y se lo dio. Él hizo lo mismo que había hecho el Jueves Santo en la última cena. Era la segunda Eucaristía en la historia del mundo que él celebró con los 2 discípulos de Emaús. Y tomó el pan, lo bendijo, lo rompió y se lo dio. Y se le abrieron los ojos y lo reconocieron. En el mismo momento de la comunión, recibieron una sanación interior tan grande que se le abrieron los ojos. Y lo reconocieron y él desapareció delante de ellos. Ya no tenía que estar visible. Estaba presente en el pan consagrado, en la Eucaristía. Y ellos lo reconocieron y sanados en su corazón, cambiaron totalmente su manera de hablar, cambiaron totalmente su pensamiento, porque acababan de decir, quédate con nosotros, la noche está cayendo, quédate, pero ya sanados en su corazón, reconocieron a Jesús y dice el Evangelio, al instante se levantaron para volver a Jerusalén. Ya no le importaba que la noche estaba cayendo, estaban tan felices porque habían reconocido a Jesús, que se levantaron al instante para volver a Jerusalén a contar la buena noticia de Jesús resucitado. Y en el camino decían, ¿acaso nuestro corazón no estaba ardiendo mientras Él nos hablaba? Mientras Jesús les hablaba en el camino, su corazón herido por el dolor de la muerte de Jesús se iba sanando, y ellos estaban sanando de tal manera que se le abrieron los ojos y lo reconocieron y volvieron a anunciar la buena noticia de Jesús. Este pasaje del Evangelio es un hermoso ejemplo de una sanación interior que cambia la vida de una persona. Ellos tristes, desanimados, estaban tan heridos por la muerte de Jesús que esa herida emocional fuerte los estaba cegando. Y hay mucha gente herida que no son capaces de ver el valor de otra persona, no son capaces de reconocer las cualidades de un hijo. Heridos en su corazón, no son capaces de ver el valor de la vida, son capaces de pegarse un tiro porque ya no tienen capacidad para descubrir el valor de la vida. La herida emocional puede ser tan profunda que uno pierde hasta el control de su pensamiento. Pero Jesús, que vino a sanar los corazones heridos, sigue sanando los corazones rotos. Y vemos no solamente el ejemplo de la sanación interior de Pedro, sanado cuando hizo su triple profesión de amor, sanado en esa herida de su memoria, para que en adelante, cuando vea una brasa encendida en la tardecita, en la noche, no se recuerde su triple negación, sino que se recuerde su triple profesión de amor. Jesús llena de su amor lo que estaba triste en nuestra vida y lo transforma. Y es muy interesante notar que los discípulos de Emaús dicen, ¿acaso nuestro corazón no estaba ardiendo mientras Él nos hablaba? Ellos hicieron un encuentro personal con Jesús, un encuentro de ojos abiertos y de corazón ardiendo, de corazón latiendo. Y eso pasa a veces. Durante el ministerio de sanación interior, hay personas como que dan en su testimonio esa afirmación, que han sentido un gran calor en su pecho, en su corazón. Es muy curioso. Algunos durante la sanación interior sienten un calor tan grande que comienzan a sudar y no saben lo que pasa.
y es el calor del amor de Jesús que los está penetrando y los está sanando. Eso es muy frecuente. Y son muchos los que dicen que en un momento de sanación interior, cuando un grupo estaba orando por ellos, han sentido un gran ardor en su pecho, un gran calor, y Jesús está sanando. La herida psicológica en lo más profundo de nuestro subconsciente y hasta en el inconsciente de nuestro ser, Jesús puede sanar a uno y puede transformar la vida de uno. Jesús puede darnos un corazón nuevo. Él quiere darnos un corazón de niño que no ha sido herido por las injusticias de la vida, por las críticas, por los chismes, por las incomprensiones, un corazón de niño. Eso es lo que Jesús nos quiere dar, un corazón sin herida, un corazón nuevo. Yo le decía durante un retiro, hay gente entre ustedes que para venir a este retiro se han comprado zapato nuevo, otros están estrenando camisa nueva, hay gente que están estrenando vestidos nuevos, pero cuando vuelvan a su casa, ustedes van a estar estrenando un corazón nuevo, un corazón nuevo. Eso es lo que necesitamos, un corazón sin herida, un corazón sanado, para después poder vivir felices, no amargados, no tristes, no dejarnos agobiar por los problemas de la vida, sino tratar de ver el mundo como Jesús lo ve, pensar como Jesús piensa, y amar como Jesús ama. Y en el Evangelio vemos muchos ejemplos de sanación interior. La de Pedro, la de los discípulos de Maús, la sanación interior de la samaritana. Esa mujer que estaba tan herida que no quería ir al pozo de Jacob a la hora que iban las otras mujeres. Ella era una mujer muy criticada en su pueblo, porque acuérdense lo que Jesús le dijo: tienes razón de decir que no tienes esposo, porque tú has tenido 5 y el que tú tienes no es tu esposo. Ella era una mujer muy criticada en el pueblo de Sicar, donde vivía, y si iba al pozo de Jacob a buscar agua en las horas de la mañanita, como hacían las otras mujeres, ella se sentía criticada, despreciada. Entonces ella iba a buscar agua a la hora más caliente del día, a mediodía, que así estaba segura que no iba a encontrar a nadie ahí. Iba al pozo de Jacob a mediodía, pero se encontró con Jesús. Se encontró con Jesús, que le dijo: dame de beber. Y ella, porque estaba muy herida en su corazón, porque los samaritanos no hablaban con los judíos, eran 2 pueblos peleándose siempre. Ella le dijo: ¿cómo tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Ella estaba tan herida en su corazón, una herida emocional grande causada por el odio racial, como vemos a veces en el norte de Irlanda actualmente, que como que no llegan a perdonarse, se están matando y siempre hay muertos, como hemos visto en Ruanda, el odio racial de 2 tribus. Qué triste, cuántos muertos, más de 500,000 de muertos. Yo estuve predicando en Ruanda hace 4 años y era un pueblo sencillo, nada más 6 millones de habitantes, se parecía un poco a la República Dominicana, y había aparentemente un pueblo que iba creciendo, y más de la mitad del pueblo era católico. Y nosotros teníamos la impresión que era un país de África donde la democracia iba avanzando, pero son 2 tribus. Una tribu son 80% de la población y la otra, no, 90% en una y 10% en la otra. Pero la tribu de 10% son los más intelectuales, los más capacitados, los más inteligentes, y los otros son más sencillos, son más agricultores sencillos, y el grupo del 10% era el que dirigía el pueblo.
Pero cuando se fueron los belgas, hubo elección y el grupo más numeroso ganó la elección. Y entonces los intelectuales tuvieron que irse huyendo porque los echaron a muchos del país y salieron de Ruanda y se fueron al país vecino y se prepararon para volver a tomar el poder. Y la Virgen María se apareció en Kibeo, una pequeña ciudad de Ruanda. Yo tuve la oportunidad de ir a Kibeo, donde se apareció la Virgen en el 1981, el mismo año que se apareció en Medjugorje. Ella dijo: yo soy la madre del Verbo. Se apareció a 5 o 6 estudiantes. La mayor relataba todo lo que decía la Virgen. Y aparentemente el obispo, yo fui a desayunar con el obispo de Kibeo y me decía que parecía muy auténtico lo de la aparición. La fe había crecido tanto en Kibeo, decía los días de semana. Ahora tenemos de 300 a 400 personas en la misa cada mañana temprano y hay mucho más fe y ha crecido la fe, pero la Virgen venía a pedirle que se perdonaran. Y el 19 de agosto del 1982, es decir, el año después de comenzar las apariciones que acontecían una vez al mes, la Virgen le dio a Albertina, la mayor, y las otras muchachas una visión espantosa y lloraron todas, y la Virgen estaba llorando con ellas porque han visto un río de sangre y la Virgen le enseñó muchos cadáveres en la carretera con la cabeza cortada, y eso los hizo llorar, las hizo llorar a todas, y la Virgen lloraba con ellas y les pedía orar mucho por la paz y perdonarse. Oraron, algunos perdonaban, pero otros no. Era el 19 de agosto del 1982 y pasaron los años, y en el 1994, 12 años después, sucedió lo que la Virgen le había enseñado en la visión espantosa de cadáveres con la cabeza cortada. Lo mismo en Medjugorje, la Virgen había pedido orar por la paz. Se apareció en los dos sitios pidiendo orar por la paz. Y la gente de Medjugorje oró mucho y ayunó. Pero en Yugoslavia muchos no lo creían, incluso sacerdotes, incluso obispos. Decían que eso era falso. El obispo de Mostar no quería saber de la aparición de Medjugorje. Eso pasaba en su diócesis. Y decía que eso era una trampa inventada por los franciscanos y que era una gran mentira. Y él luchó en contra. Pero cuando estalló la guerra en Yugoslavia, el obispo de Mostar pasó un gran susto, porque las bombas cayeron sobre su obispado y sobre su catedral y se destruyó todo, y él se fue huyendo. Y la Virgen había dicho que iba a dejar en Medjugorje una señal que todo el mundo podrá reconocer. Y pasaron los años y estalló la guerra en Bosnia, y ustedes han visto todo eso por televisión, lo terrible que fue. Pero en Medjugorje no hubo un solo muerto de la guerra. Era como un oasis de paz en un país en guerra. Medjugorje siguió orando y la gente ayunando, y las ciudades vecinas, Mostar, Split y todas las ciudades vecinas han sufrido enormemente. Los militares que son comunistas, el gobierno comunista que dominaba Medjugorje atacó con mucha rabia las iglesias y bombardearon más de 360 iglesias destruidas. La televisión le enseñó eso a ustedes. Y resulta que Medjugorje, que estaba en pleno país de guerra, no fue destruido, ni una bomba estalló en Medjugorje, ni una persona ha sido matada por la guerra. Y una vez el ejército fue, un aviador había sido enviado a bombardear Medjugorje,
Y cuando pasó encima de Medjugorje había una nube tan densa que él no pudo encontrar la ciudad. Y pasó encima de la ciudad y no la descubrió. Y cuando llegó del otro lado, los croatas lo tumbaron. Y el avión se cayó, pero él no se murió. Y él dijo que había sido enviado a bombardear Medjugorje, pero no lo encontró. La Virgen había dicho: dejaré en Medjugorje una señal que todo el mundo lo podrá ver. Y el que quiere ver puede mirar la protección que la Virgen le ha dado a Medjugorje como un oasis de paz en un país en guerra. Si todo el mundo hubiese hecho en Yugoslavia lo que hizo Medjugorje, se hubieran reconciliado. Qué curioso. El mismo año, que era el año del 4º centenario del dogma de la maternidad divina, se apareció la Virgen en Medjugorje. En junio se apareció en Kibeo, en Ruanda, en el verano, en el mes de octubre o noviembre. Y el mismo año en Montreal, la imagen de la Virgen Puerta del Cielo comenzó a derramar un aceite perfumado día y noche hasta el día de hoy. Y ponen algodón abajo de la imagen y se empapa el algodón de un aceite perfumado como olor a rosa. Y los científicos de la Universidad de Montreal estudiaron la imagen de la Virgen Puerta del Cielo, que es un ícono, una pintura hermosa que había hecho un monje de la isla Patmos y un estudiante que había estudiado en la isla Patmos la pintura, Patmos. El estudiante había dicho al monje: cuando usted, antes de morir, me debería regalar esta imagen. Y el monje, antes de morir, pidió que se mandara esta imagen a tal muchacho de Montreal que se la había pedido. Y se la mandaron y él la tenía como recuerdo de su profesor de pintura, un monje muy hábil en pintura para hacer íconos, que son imágenes piadosas. Y la imagen de noche, en el 1981, una noche comenzó a derramar un aceite perfumado y el muchacho tenía la imagen en su aposento y dormía con otro estudiante que estaba en el mismo aposento y se despertaron y tenía un olor de rosa tan fuerte. Dijeron: ¿qué es lo que está pasando? Y buscaron y vieron la imagen de la Virgen que estaba como, no es la palabra, pero yo no sé cómo, como sudando, no sé qué palabra podría decir, pero estaba derramando, no era sudor, era un olor de perfume. Y comenzó esa imagen a derramar ese aceite y siguió y siguió, y hay personas que ponían algodón abajo de la imagen y durante la noche se empapaba el algodón de ese perfume. Y hay enfermos que han recibido sanación con una unción, con el aceite misterioso ese. Y los científicos de la universidad trataron de estudiar la imagen, a ver de dónde venía eso, porque es una pintura normal, bien hecha, pero es de madera, no hay explicación. Y esa imagen comenzó a derramar ese perfume en el 1981, el mismo año que Medjugorje, el mismo año que Kibeo, y el mismo año en el Japón. La Virgen en Akita lloró y recogieron lágrimas de la estatua de madera, y el obispo del lugar recogió las lágrimas que salían de la imagen de Nuestra Señora de Akita en el Japón, y eso pasó por televisión nacional en el Japón, lo retrataron, y el obispo llevó una botellita de lágrimas que salían de los ojos de la Virgen. Una estatua de madera, como puede llorar. Y el obispo discretamente recogió una botellita de esas lágrimas y la llevó a un dispensario de Tokio para pedir analizar esta agua, a ver qué era eso. Ellos, sin saber nada, lo analizaron y dijeron que eran lágrimas humanas y habían salido de los ojos de una estatua de madera
todo el mismo año. La Virgen ha venido a dar muchos signos, muchos llamados a la humanidad y pide reconciliarnos, pide orar por la paz, porque son las heridas emocionales que son muchas veces la causa del odio racial. Son las heridas emocionales que pueden ser causa de guerras tremendas, como estamos viendo en muchos países, como hemos visto en Ruanda. Y la solución está en la reconciliación, pero para reconciliarse necesitamos sanarnos. Un día, eso se lo conté a algunos de ustedes, pero se lo cuento a los que no lo saben. Había una boda de oro y después de la misa hubo la cena y alguien le dijo al esposo, el que celebraba su boda de oro: ustedes son una pareja fabulosa, nunca los hemos visto peleándose, yo no sé cómo hacen, ustedes deberían darnos su receta. ¿Qué hacen ustedes? Porque nunca se están peleando. Y el viejo se levantó y dijo: bueno, se lo voy a decir. Cuando nosotros nos casamos, hemos tomado una decisión, que si un día yo llego a casa y mi esposa ve que yo estoy bravo, que estoy enfadado, en vez de comenzar a pelear conmigo, ella se va al aposento. Y si llego yo un día a la casa y veo que la esposa está brava, en vez de comenzar a discutir con ella, yo me voy al garaje, a la marquesina. Pero dijo, con esa bendita solución, yo me pasé la mitad de la vida en la marquesina. Así que no es buena solución. La solución no está pasar la vida en la marquesina, ¿verdad que no? La solución es dejarnos sanar por Jesús para poder controlar nuestros sentimientos. La solución es dejar que los frutos del Espíritu Santo crezcan en nosotros, porque dice San Pablo en la epístola a los Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, y luego enumera los otros frutos del Espíritu que emanan del amor, como las ramas salen del tronco del árbol, y dice el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, serenidad, bondad, dominio de sí. Eso es lo que necesitamos, sanarnos para llegar a tener dominio de sí. Es un fruto del Espíritu Santo, y cuando hay dominio de sí mismo, uno no va a pelear porque tantas bagatelas. Muchos de los divorcios de hoy han comenzado con pleitos pequeñitos, de nada, pero con el tiempo van ampliándose y se ponen más grande, y un día ya no pueden más y se dejan. Pero cuando reculan en el pasado, ven que todo comenzó con una bagatela. El dominio de sí es un fruto del Espíritu Santo que nos ayuda a perdonar, a vivir en paz, buscar lo que al otro lo puede hacer feliz. No solamente buscar lo que a mí me puede hacer feliz, pero buscar lo que al otro lo puede hacer feliz. Entonces la sanación interior es un camino de santificación. Más uno se va a sanar en su corazón, más va a tener dominio de sí mismo, más va a tener paz. Fíjense que el fruto del Espíritu Santo es amor, pero después dice San Pablo, amor, alegría, porque donde hay amor hay alegría, donde hay odio hay tristeza. Y dice amor, alegría, paz, porque donde hay amor hay paz, donde hay odio hay guerra. El fruto del Espíritu es comprensión, serenidad, dominio de sí. Es hermoso ver lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, darnos un corazón nuevo. El Espíritu Santo viene a enderezar lo que está torcido, a sanar lo que está enfermo, a calentar lo que está frío. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús y nos impulsa a alabar a Dios. Y son muchos los que han recibido incluso sanación interior durante las oraciones de alabanza.
Cuando estamos alabando, cantando alabanzas del Señor, son muchos los que han recibido sanación interior y poco a poco han comenzado a tener un corazón nuevo, unos sentimientos más pacíficos. Un día un periodista le hacía una entrevista al cardenal O'Connor de New York y le preguntó: ¿qué es lo que más se parece al infierno? Y el cardenal O'Connor comenzó a reflexionar unos momentos y dijo: lo que más se parece al infierno es una familia donde no hay amor, una familia donde hay pleito, odio, riñas, donde no se entienden, es lo que más se parece al infierno, porque el infierno es el reino del odio. En el infierno no hay amor, hay odio. Por eso la Virgen María, cuando le dio una visión a los videntes de Medjugorje, les dijo: yo quiero que ustedes sepan la diferencia que hay entre los que mueren en gracia de Dios y los que mueren en pecado. Y hoy le quiero dar una enseñanza. Y a la Virgen la ven como nos vemos nosotros, porque se aparece con su cuerpo glorificado. Ella subió al cielo con su cuerpo glorificado y se aparece con su cuerpo glorificado, pero ella le dio una visión como una película que pasaba en la pared en la sala de aparición en la iglesia de Medjugorje, y comenzó enseñando algo como una película, y veían en la pared una multitud de personas, dicen ellos, que eran mucha gente que andaban como triste, cabizbajo, y la Virgen les dijo: esta es una imagen del purgatorio. Oren mucho por las almas del purgatorio para que salgan más pronto de ese lugar de purificación. El purgatorio es el lugar de purificarse uno antes de entrar en la luz del cielo. Y cambió la imagen. Y la Virgen les dio otra imagen, y era una multitud grande de personas que parecían tener mucho odio y que estaban echando malas palabras y se cortaban y maldecían. Y la Virgen les dijo: esta es una imagen del infierno. En el infierno no hay amor. Los condenados se odian unos a otros, odian a Dios que los ha condenado a ese lugar de tormentos, y odian a Satanás que los ha llevado al infierno. Y cuando los videntes vieron la imagen del infierno, que no era el infierno auténtico, porque era como un audiovisual, cuando en la escuela la maestra le enseña a los alumnos un audiovisual para enseñarle algo, una de las videntes nos contó que ella gritó bien fuerte y dijo: yo nunca más volveré a hacer un pecado mortal. Cuando vio esa imagen del infierno, se asustó tanto que dijo: yo nunca más volveré a hacer un pecado mortal. Y después la Virgen les dijo: ahora yo quisiera darle a ustedes una pequeña idea de lo que es el cielo. Pero el cielo es algo tan hermoso, tan grande, que no hay nada en la tierra con que yo podría comparar el cielo. Y ella, mientras hablaba, les ha dado a los videntes, les ha conseguido una gracia especial de sentir la presencia de Dios, como le ha pasado a algunos santos en visiones que han sido arrebatados y como que sentían la presencia de Dios muy fuerte. Y decían las videntes que durante esos momentos sentían un gozo tan grande que pensaban que el corazón se le iba a explotar. Sentían una presencia de Dios que los llenaba de alegría, de gozo, y no podían decir cómo. Y mientras decían eso, yo pensaba en lo que dice San Pablo: el ojo no ha visto y el oído no oyó lo que Dios tiene reservado para los que lo aman. Si uno supiera lo que va a perder si pierde el cielo, aceptaría cortar con cualquier cosa para no arriesgar su vida eterna. Aceptaría cortar con cualquier vicio, con cualquier pecado, para no arriesgarse frente a la eternidad. Por ser bautizados somos hijos de Dios,
Somos templos vivos del Espíritu Santo. Somos herederos del cielo. Hermanos, esta noche se los suplico, no se arriesguen. No arriesguen su herencia eterna por unos minutos de placer. No arriesguen su herencia eterna. Le repito lo que le he dicho otras veces en la predicación, que la Virgen María vino a decir a la humanidad en Fátima en el 1917, si los hombres supieran lo que es la eternidad, ¿cómo cambiarían de vida? Pero muchos andan como ciegos y necesitamos que el Señor purifique nuestra mirada para que podamos ver el mundo como Jesús lo ve, que no nos dejemos llenar de falsedades, de engaños. Necesitamos sanarnos en nuestro corazón para caminar en presencia del Señor. El mundo anda mal, dice el libro de la sabiduría, porque son pocos los que reflexionan en su corazón. Y para de verdad vivir esa vida cristiana, que es el don de Dios al hombre, necesitamos un corazón sano, no un corazón herido, no una mentalidad cerrada, sino debemos dejarnos sanar por Jesús, dejarnos liberar por Jesús, dejarnos transformar. La sanación interior es un camino de santificación. Más vamos a sanarnos en nuestro corazón, mejor podremos vivir el Evangelio, más podremos rechazar todo lo que puede ser causa de perdición en nuestra vida. Y el mundo anda mal porque son pocos los que reflexionan en su corazón. La sanación interior, hermanos, es un regalo de Jesús crucificado. Y hablando con una persona, a veces dialogando con la persona, tratando de descubrir cuándo y cómo se originó su problema, podemos ayudarla a descubrir la raíz de su problema. Así lo hacen los psiquiatras, a veces hablan mucho y consiguen descubrir la raíz del problema de una persona que está en depresión o que está en problemas grandes, pero si se quedan ahí, no han sanado el problema. El psiquiatra, además de descubrir la raíz del problema, si es cristiano, debe orar con el paciente para que Jesús sane la herida que está en la raíz de su problema. Y esa herida se puede descubrir dialogando con la persona, como lo hizo Monseñor Uribe cuando le preguntó a la señora, ¿cuándo fue que comenzó tu crisis de asma? Dialogando con ella, descubrió cuándo comenzó, descubrió por qué comenzó, por el chisme que la vecina le había levantado, y oraron para que Jesús sanara esa herida en su memoria, y al sanarse esa herida desapareció el asma. También se puede descubrir a través de un discernimiento carismático. El discernimiento carismático es uno de los muchos carismas que el Espíritu Santo está renovando en la iglesia de hoy, uno de los muchos carismas que el Señor nos da para ayudar a nuestros hermanos. El discernimiento carismático no es fruto de una técnica psicológica, sino una gracia especial del Señor para ayudar a un caso particular. Y el Señor nos puede dar un discernimiento carismático en el ministerio de sanación, por ejemplo. Yo creo que es a ustedes que le contaba el testimonio de la muchacha que se desmayaba, ¿verdad? Y no sabía lo que tenía. También el Señor nos dio un discernimiento carismático un día que estábamos orando por un hombre de San Francisco de Macorís, en la bajada de Macorís, un hombre que se llama Julio Núñez, que había sido sanado en una misa de sanación en Pimentel. Ese hombre, Julio, tenía 13 años que caminaba gateando, no podía caminar de pie. Él no era capaz de caminar de pie, sufría de la columna vertebral
y caminaba sobre las manos y las rodillas durante 13 años. Y un día, en una misa de sanación en Pimentel, al aire libre, habían llevado a Julio Núñez a la misa, y durante la oración de sanación él comenzó a temblar mucho, y se levantó, se puso de pie, comenzó a caminar, y fue un asombro de todos los que lo conocían. Y Julio dio su testimonio en muchos retiros. Era un testimonio hermoso, porque él había pasado 13 años caminando sobre la rodilla, la mano, y el Señor lo levantó, como la mujer encorvada del Evangelio. Y después de 1 año y medio, fuimos a predicar un retiro en la Bajada, en San Francisco de Macorís. Y cuando llegué ahí, yo dije, me gustaría ver a Julio Núñez para pedirle un testimonio para el retiro, porque su sanación era tan hermosa. Y una mujer me dijo, padre, Julio no puede dar testimonio porque le volvió la cosa. Le dije, ¿qué cosa? Ella dijo, le volvió la cosa, él no puede caminar desde hace un mes o una semana, no me acuerdo. Él no puede caminar, está como antes, está caminando sobre la mano y la rodilla. Le dije, no puede ser. Cuando Jesús sana de verdad. Vayan a buscarlo, vamos a orar por él, algo está pasando. Y fueron a buscar a Julio a su casa, lo llevaron en sus brazos porque no podía caminar, y lo llevaron a la casa parroquial, y el equipo que daba el retiro, oramos por Julio, varios minutos, pidiendo al Señor que lo sanara, y no pasaba nada, y no podía levantarse. Y luego comenzamos a orar en lengua. Muchas veces, cuando no conseguimos nada, podemos orar en lengua, y el Espíritu Santo viene a orar en nosotros. Y la oración en lengua tiene mucho más poder que nuestra pobre oración personal, porque es el Espíritu Santo que viene en ayuda de nuestra debilidad, dice San Pablo. Viene a orar en nosotros, en gemidos inefables. Y comenzamos a orar en lengua. Y durante la oración en lengua yo recibí en mi corazón una palabra de discernimiento carismático. Recibí como una palabra de conocimiento la palabra espíritu de enfermedad. Y yo dije al equipo del retiro, yo creo que vamos a necesitar orar por la liberación de Julio. Vamos a hacer una oración de liberación, a ver qué le está pasando. Y dije, espíritu de enfermedad, yo te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret, en virtud de mi sacerdocio, que salgas de este Hijo de Dios ahora. Sal de esta casa y vete a los pies de Jesús para que disponga de ti. Y te prohíbo en el nombre de Jesús que lo vuelva a molestar. Y Julio se levantó y se puso de pie. Y dijo que había sentido un escalofrío en la espalda. Y se levantó y se puso a caminar. Él no estaba enfermo. Un espíritu de enfermedad lo había atacado para que él dejara de dar testimonio, porque estaba dando mucha gloria a Dios con el testimonio de su sanación, y un espíritu de enfermedad lo había atacado y él no podía caminar. Fíjense qué curioso. ¿Cómo podíamos saber nosotros eso? Ni lo pensé yo, pero orando en lengua el Señor nos dio un discernimiento carismático. Así pasa también en el Ministerio de Sanación Interior. A veces un equipo está orando y alguien recibe como una certeza en su corazón para saber si es auténtico o no. Hay que someter el discernimiento carismático a un discernimiento doctrinal. Es decir, en el discernimiento doctrinal juzgamos el árbol por los frutos. Y si quiero saber si un discernimiento carismático es auténtico, tengo que ver si hay frutos. Si no hay fruto, no era un discernimiento carismático, era mi imaginación. Si al hacer una oración de liberación, echando el espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús, no hubiese pasado nada, hubiéramos podido decir, bueno, es un error, eso no viene del Señor. Pero al echar el espíritu de enfermedad, Julio se levantó y comenzó a caminar, y en el retiro dio 2 testimonios, que el Señor lo había sanado y que el Señor lo había liberado. Eso fue muy hermoso. Así, hermanos, en el Ministerio de Sanación Interior es muy importante que los que oran por sanación interior
en equipo, estén atentos a lo que el Señor les dice. Lo que más me fastidia a mí es cuando comienzo a orar por una persona y que en vez de escuchar la oración y unirse en silencio a la oración, la persona comienza a decir, sí Señor, aleluya, sí Señor. Yo le digo, cállate, tú vas a orar, yo voy a orar, pero no podemos hablar dos a la vez. No es una gallera que tenemos aquí. Porque hay gente que no escucha nada de lo que estamos diciendo. Y no es eso. A veces en la oración el Señor nos puede dar una palabra, si nosotros damos cuenta que puede ser instrumento de sanación interior para la persona. Pero si la persona no escucha, algunos tomaron esa maña, yo no sé de dónde, parece una influencia de algunos pentecostales, que cuando oran parece una gallera, y todos hablan juntos. Y eso no es una oración, uno la dirige y los otros se unen en silencio. Aquí ya creo que no se ve mucho eso, pero en algunos países sí. Y yo a veces no tengo mucha caridad, pero le digo, cállate. O tú vas a orar o yo voy a orar, pero no vamos a hablar juntos. Cuando uno habla solo es un diálogo, ¿verdad? Y cuando hablan dos es un diálogo. Y si hablan cuatro es un catálogo, ya no sirve. Entonces en la oración, que sea de sanación interior, que sea de sanación física, el poder de la oración comunitaria es muy grande cuando nos unimos todos en una misma oración de fe. Y el Señor bendice la oración comunitaria, pero uno debe dirigir la oración y los otros hacer suya la misma oración. Y cuando oramos por una sanación interior, es bueno estar atentos. A veces el Señor le da a uno una palabra de conocimiento, como cuando recibí la palabra espíritu de enfermedad. ¿Cómo podía yo saber que Julio Núñez había sido atacado por un espíritu de enfermedad? Otras veces el Señor, durante la oración de sanación interior, le da a uno lo que llamamos una imagen mental. Le viene al espíritu, a la mente, como la imagen de algo. Y para saber si esa imagen mental es auténtica o no, otra vez hay que juzgar el árbol por los frutos. Si hay frutos, eso venía del Señor. Y si no hay fruto, podemos decir, bueno, debe ser mi imaginación que me está engañando. Yo me recuerdo que estábamos en un congreso carismático en Caracas, un congreso de América Latina. Y en ese congreso nos habían pedido a María San Giovanni, a Evaristo Guzmán y a mí hacer el ministerio de sanación. Y entonces, entre las conferencias, nosotros teníamos una oficina y recibíamos ahí la gente que deseaba recibir oración de sanación interior. Orábamos los tres juntos. Y entró una religiosa. Y ella dijo, yo no sé lo que tengo. Vinieron mucha gente, pero esa religiosa cuando llegó dijo, yo quiero que ustedes oren por mí, porque yo estoy triste y no sé por qué. Yo no tengo razón de estar tan triste. Me gusta mi vocación, estoy trabajando como misionera en un campo de Venezuela y son gente buena, pero yo estoy siempre triste. Y yo quisiera estar alegre como mis compañeras, como mis amigas, pero tengo como una tristeza innata que yo no puedo superar. Oren por mí para pedir al Señor que me dé más alegría. Y comenzamos a orar por ella, orando por su sanación interior. Una persona del equipo tuvo una imagen mental y vio en una imagen mental, en la mente, una muchachita como de 5 años que estaba llorando en un campo de nieve donde había muchos árboles y la niña estaba llorando. Y le preguntó a la religiosa, esta imagen que yo tengo al espíritu, a la mente, ¿le dice algo a usted? Y la religiosa comenzó a llorar y dijo, sí. Ella era una religiosa canadiense y cuando tenía 5 años de edad, un día se escapó de la casa, se fue caminando en la nieve y se metió en el bosque y estaba nevando y la nieve tapó sus huellas. Ella entraba en el bosque contenta y después se perdió
y no sabía por dónde volver porque la nieve había tapado sus huellas. Ella comenzó a llorar y dice que se quedó ahí como 3 horas llorando, no sabía si coger para la derecha o la izquierda, estaba perdida y por fin alguien la encontró. Y el Señor, recordando este hecho, nos decía la causa de su tristeza. Y entonces hemos orado pidiendo al Señor que sanara la herida de su memoria causada por esos momentos trágicos para ella, cuando a la edad de 5 años se perdió en un bosque de nieve y pensaba que iba a morir así. Oramos durante unos minutos pidiéndole a Jesús, por los méritos de su pasión, que sanara esa herida de su memoria. Y la religiosa se fue y la volví a ver después y me dijo: Padre, yo estoy feliz, el Señor me liberó de mi tristeza, ya el problema que tenía desapareció como un encanto, porque sanando la herida de su memoria, el Señor le quitaba esa tristeza. Fíjense qué interesante ver cómo el Señor sana las heridas de la memoria y transforma una mentalidad. Así dicen algunos de San Juan el Bautista, que él iba a ser un muchacho muy triste, porque su mamá, Santa Isabel, era una mujer triste, porque las mujeres del pueblo de Israel que no tenían hijo se veían como castigadas, porque todas querían ser la madre del Mesías, y las que no tenían hijo perdían esperanza. Y la vieja Isabel ya tenía casi 90 años y no tenía hijo, y estaba triste, había pasado una vida de tristeza, se sentía como rechazada por el Señor. Ella no podía ser la madre del Mesías esperado. Y entonces la vieja quedó embarazada y ya tenía 6 meses de embarazo, cuando el ángel le dijo a María: tu prima Isabel, la que llamaban estéril, está en el 6º mes de su embarazo. Y se recuerdan, como han leído en el Evangelio, cómo María salió a la montaña de Judea, a Encarín, donde vivía Isabel, y María llevaba a Jesús en su seno, Isabel llevaba a Juan el Bautista. Y dice el Evangelio que cuando se encontró María con Isabel, cuando se encontró Jesús con Juan el Bautista, el niño brincó de alegría en el seno de Isabel, recibió una sanación interior tan fuerte que brincó de alegría, se liberó de la tristeza que iba a tener heredada de la tristeza de su mamá. Juan el Bautista iba a ser un muchacho triste porque su mamá era una mujer triste y él iba a tener una tristeza innata que iba a arrastrar toda su vida. Y Jesús, al encontrarlo, sanó el corazón de Juan el Bautista, tanto que él brincó de alegría en el seno de su madre. Yo no puedo probarles eso como una teoría matemática, pero es una opinión de muchos especialistas en el Ministerio de Sanación Interior, que ese brincó de alegría es porque sintió una sanación interior grande que lo liberó de la tristeza que le iba a heredar de su mamá. Y así el Evangelio está lleno de ejemplos de sanación interior. Realmente debemos, no una vez en la vida, pero cada vez que sentimos en nuestro corazón una herida, una pena causada por una injusticia, por una calumnia, por un desprecio, por un fracaso de lo que sea, en vez de ir a comentar con el vecino o con la vecina ese chisme que le han hecho y poner la herida más profunda todavía, deberíamos ir a Jesús sacramentado y poner delante de Él esa herida que hemos recibido. Él es el sol de justicia, y para ustedes los que temen mi nombre, dice Jesús, brillará el sol de justicia con la salud en sus rayos.